También estamos por Twitch y por nuestra página de Facebook Uniendo Fronteras RTV. Y ahora sí tenemos lo prometido, porque nosotros nos ponemos a analizar de lo que está pasando en el mundo, en el ámbito político, pero necesitamos alguien que esté en el tema, alguien que sepa, y qué mejor que Juan Bautista, que ya lo tuvimos en nuestro programa de televisión, así que los que nos vienen acompañando por ese medio seguramente ya les va a resultar familiar la cara. Así que Juan Bautista Luca es doctor en Ciencias Sociales, también licenciado en Ciencias Políticas, profesor de la UNR y bueno, un currículum enorme, así que un peso enorme siempre de entrevistarlo. Juan, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá. Bien, Juan, no solamente, bueno, justamente lo que acabo de mencionar de los títulos, pero también estuvo trabajando lo que es todo lo que tiene que ver con la política de Latinoamérica y especialmente de Brasil. Sí, en realidad siguiendo un poco por dónde va el pulso de la política latinoamericana y americana, porque justamente Brasil tiene sus vicisitudes, acabamos de tener elecciones primarias en Uruguay, Bolivia tiene una explosión política que es súper interesante también de observar. Colombia tiene sus vicisitudes últimamente con situaciones de violencia política, y todo eso en el marco de una contienda en los Estados Unidos que también va a incidir mucho en la región, como puede haber sucedido o puede también serlo otras elecciones que sucedieron hace muy poco, como es la de elección mexicana, que en los últimos años ha tenido mucha incidencia en Argentina, sobre todo porque fue un espacio de apertura comercial que antiguamente no estaba posibilitado, del todo proliferado ese camino. Bien, Juan, vamos a centrarnos primero, digo, porque esto fue una de las últimas informaciones que tuvimos que conmocionó el mundo y especialmente Bolivia, que en este momento, bueno, salió Evo Morales a ponerlo en duda, que seguramente usted nos va a dar su análisis del autogolpe, que no fue autogolpe. ¿Qué nos puede decir? A ver, en primer lugar me parece que no es ni un golpe ni un autogolpe. Porque si fuera un golpe de Estado clásico, los militares hubiesen tenido mayor presencia en la ciudad de La Paz, y solo había presencia militar a 100 metros a la redonda del Palacio Quemado. Quien hace un golpe mueve gran cantidad de militares porque justamente busca derrocar el poder. Eso es número uno. Por otro lado, quien hace un golpe no lo hace a las 3 de la tarde. Con lo cual, digo, eso ya bastante sospechoso. Marca la tónica de que en realidad hay allí otros elementos que se atraviesan, que básicamente tenían que ver con reclamos propios del general Zúñiga, que tenían que ver con una remoción de sus funciones que estaba planificada. Entonces eso da la pauta de que fue una cuestión más a título individual, pero también que una semana antes había hecho una entrevista en la televisión donde él justamente había salido a decir que podía eventualmente participar activamente como militar si había alguna posibilidad de que la democracia boliviana estuviera en tensión, y justamente lo que viene en tensión, sobre todo desde el último año, es cómo dirimir la contienda interna del MAS entre Arce y Morales. Entonces, para llamarle golpe en el sentido clásico no lo es, para llamarle autogolpe es bastante complejo, porque si bien Arce y el general Zúñiga tienen contactos directos, de hecho juegan al básquet juntos, tampoco... La pregunta del millón sería entonces, ¿estuvo o no estuvo armado? A mí me parece que tiene... yo no sé si estaría armado, me parece que es legítimo que Zúñiga es el gran motor de esa insubordinación, llamémosle insubordinación más que autogolpe, porque además, si hubiese estado armado, hay algo que, charlando con colegas bolivianos, me ponían en tema, que es quien logra apagar o quien logra resolver o canalizar la irrupción, la insubordinación militar en Bolivia es la policía. Y si hay dos actores del mundo de la seguridad, por decirlo de alguna forma, que no se llevan bien en Bolivia desde el año 50, es la policía y las fuerzas militares. Y la policía responde claramente a Arce, sí. Y los militares, en este caso, es más un intento o una impronta del propio general Zúñiga
siendo los militares uno de los sectores más privilegiados en términos económicos de una economía boliviana que está en crisis desde hace un tiempo, o por lo menos no está tan a la alza como lo acostumbraba a estar desde hace mucho tiempo, que venía muy bien, y en los últimos año y medio viene un poco a la baja. Con lo cual, en realidad es difícil pensar que estuviera tan armado, claro, para que efectivamente Arce retuviera algún rédito allí. Que lo recuperó, que lo obtuvo claramente. Arce fue muy rápido, muy activo en reconocer que eso era una ventana de oportunidad para legitimarse. Sí, saber que él es el presidente, porque en cierta parte muchos desconocen en la actualidad quién es el presidente de Bolivia. Pero bueno, al margen de todo eso, Juan, tenemos a nuestro panelista acá de Bolivia, estamos hablando de Martín. Martín, ¿qué se dice acá dentro de la comunidad boliviana? ¿Qué repercusiones hubo a raíz de toda esta información? Claro, más que todo, nosotros cuando escuchamos la palabra golpe, obviamente entramos en zozobra, en miedo, en pánico, porque el doctor debe saber, creo que es Bolivia uno de los países que ha sufrido dictaduras militares y golpes de Estado, así que sí hubo bastante preocupación, y de hecho que también estos últimos días y horas entramos en esa duda de que si fue golpe o no fue golpe, así que nada, sí bastante pendiente de las informaciones. Y nada, y con miedo, y espero que esto se aclare, porque también estamos en la duda de eso, de que si fue autogolpe o fue golpe. Pero esto no tendrá a veces alguna relación, ¿viste? Con el golpe que hicieron en Estados Unidos cuando se fue Trump. ¿No hay algún show mediático, que lo que estábamos hablando antes, tipo, hoy la política se hace de una forma un poco rara, los mensajes no se entienden mucho, como que fabrican historias para la publicidad? No hay algo, vos que estás en el tema, porque uno como una persona común, por ejemplo, esa invasión de Trump, ¿se acuerdan cuando perdió Trump? También fue algo peor que esto, porque imagínate que gente común iba a invadir el Congreso americano y hacer un golpe de Estado en Estados Unidos. O sea, pareció algo tan así confuso. Después lo hicieron de nuevo en Brasil, cuando Bolsonaro, toda esa historia. Después, ahora lo de Macron, ¿te acuerdas que yo en el último programa lo dije? Que Macron como que suspendió el Congreso francés y todo. Pues, ¿entendés? Pero yo no lo tengo claro qué es, ¿entendés? ¿Vos qué opinás de una forma más profesional? O sea, de estas sospechas que tengo. A ver, todos los casos que vos fuiste mencionando son ejemplos donde hay una derecha radical que justamente es incorrecta y que no les importa las buenas costumbres, por decirlo así, de la política. No, pero independiente acá, el tema del, como dijiste vos, que no se sabe si es un golpe o independiente es de derecha e izquierda. Lo que pasa es que en el caso de Bolivia, el equivalente de lo que vos mencionabas, a la toma del Capitolio o la toma del Palacio de Planalto en Brasil, ese tipo de situaciones tienen que ver más con lo que sucedió en el 2008 en Bolivia, con el levantamiento de la gente de la zona de Santa Cruz, que justamente iban a plantear otra forma de hacer la política, que tenía que ver con otro sector político diferente. En ese caso estaba Evo Morales y el MAS. Lo de ahora, en realidad, es como, para mí el ejemplo que mejor lo grafica es una manta corta y 3 personas que se quieren tapar. Uh-huh. Básicamente están tirando de un lado y del otro los que tienen más fuerza, que siempre es el MAS como partido, pero adentro cada quien tira para su lado, y por otro se suma un sector como los militares con muchas prerrogativas. De hecho son los únicos que se jubilan con el 100% de su sueldo, con lo cual no es que es un sector con bajas prerrogativas, que también reacciona o incide en el plano político. Como dijo aquí el compañero, o sea, los militares en América Latina, sobre todo en América del Sur, han tenido mucha incidencia y la tienen todavía en términos políticos, y que en este caso son motorizados o movilizados por un general que busca defender sus propias prerrogativas, y es básicamente que no lo remuevan de sus cargos. Entonces entendés que fue un intento de golpe, o sea, que fue un caso, fue serio, o sea, no fue nada más por un tema mediático, como lo estaba pensando yo. O sea, no es... A ver... lo que pasa es que diferenciar... Como manipulación de la opinión pública, ¿entiendes? Como mí, que ya jugaron para perder, para tratar de hacer una manipulación de la opinión pública, ¿entiendes? O no, o es golpe realmente, un intento para mí no es un golpe, porque un golpe implica movilizar a las Fuerzas Armadas para derrocar al presidente. De hecho, el Palacio del Quemado ni siquiera es la sede del Ejecutivo.
Digo, lo fue hasta el 2005, 2008, si no recuerdo mal. Después se cambió a la Casa del Pueblo. Digo, sí, Casa del Pueblo. Ni siquiera es como... es como si dijéramos en Argentina, vamos a hacer un golpe y vamos a la casita de Tucumán. Dios, como que no tiene sentido. Me parece en ese sentido que sí es una insubordinación. Por eso, tal vez la parte del acting mediático tiene que ver la tanqueta tratando de entrar por un lugar que quien maneja un auto sabe que no iba a poder entrar. Digo, no es las tanquetas o los tanques en Colombia en el año 91 ingresando lo pueden haber visto en la serie de Pablo Escobar, pero digo, quien lo vio es un tanque entrando al Congreso y entra, porque la puerta es extremadamente más grande. Acá ni siquiera iba a poder ingresar, con lo cual esa parte sí tiene un poco de acting, pero justamente porque un sector insubordinado de los militares intenta hacer una visibilización de su demanda de forma radical, disruptiva, pero en ningún momento estuvo, me parece, que la finalidad de derrocar al gobierno y de destruir la democracia. Que esas son dos componentes que podrían decirnos o darnos la clave de interpretación de que efectivamente es un golpe. Digo, cuando tenemos un golpe es que quieren derrumbar algo. Claro, bien, y de Bolivia nos vamos a Estados Unidos porque justamente también estuvo el debate, bueno, los dos protagonistas lo tenemos allá, Donald Trump, a Biden, que también que se le pone en juicio el tema de que si está apto o no para gobernar nuevamente. ¿Qué opinión le merece? A mí me parece que, se juegan varias cuestiones. En primer lugar, decir que Biden no está posibilitado o capacitado para gobernar, en realidad echa por tierra su mandato actual, con lo cual es una incapacidad que la tenía previamente. Me parece que en ese sentido sí es la habilidad de Donald Trump de decir, bueno, este señor no puede ni terminar una frase, claro. ¿Cómo va a gobernar? En ese sentido me parece que sí eso tiene que ver más con el acting del debate televisivo. Digo, los Estados Unidos... Como ningunear, como decir, mira cómo está, mira cómo se claro. Presenta y... Biden también lo hace en el discurso. Si uno siguió el debate, cuando Biden empieza a hablar y le dice period, o le pone punto a las cosas que Trump dice, es como, vos no podés hablar, es hasta acá, punto, y punto. Claro. Lo que pasa es que son latiguillos. Claramente Donald Trump tiene una expertise en el ámbito de la comunicación muy fluida, conoce el medio de comunicación, incluso estando en un debate en un medio adversario al propio Trump, conoce y sabe de las artimañas, las artilugias, de cómo hacerlo saltar al propio Biden. Y el propio Biden en ese sentido es más un gestor, alguien que tiene tal vez una carrera mucho más vinculada a la gestión pública y no al acting político en el plano mediático. Claro, según, le cuento a Agustín, es argentino, pero vivió mucho tiempo en Estados Unidos, por eso justamente hoy creo que viene una fecha importante de Estados Unidos. Sí, porque el 4 se viene hasta con la gaseosa, con la hamburguesa, porque allá en Estados Unidos se celebra el 4 de julio, así, la independencia americana del jueves. Argentina y Estados Unidos, ambos países son de Cáncer. ¿Sabían de eso? Yo pensé, sí, lo llevé para otro lado. El zodíaco de Cáncer, por eso claro. Son dos países que siempre reciben mucha inmigración. Hay muchísima cosa en común entre Estados Unidos y Argentina. Pero la pregunta que iba a hacer Agustín, era que justamente vos decías que según tu mirada o por lo que vos interpretás, es que en este caso el candidato Biden, como que es una estrategia el que tiene... Bueno, sí, yo creo que hay acting de ambos lados. O sea, Biden es una rata de Washington. Esta remera inclusive la compré en Washington también. Yo estuve allá, es un lobista famoso, o sea, él también hace acting y yo no tengo mucha inocencia de creer que realmente está senil y que se olvida. Cada uno tiene su forma, su táctica. Yo creo que hay estrategias de marketing y de manipulación de la opinión pública altamente sofisticadas hoy día, a donde tal vez te están hasta trabajando el subconsciente para que uno sabe. Pero, ¿sabes lo que me gustaría agregar? Algo nuevo, que a mí me gusta difundirlo, como argentino, americano, brasileño, italiano, pero que vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Estados Unidos, nosotros terminamos siempre hablando sobre Biden y Trump, o sea, los republicanos, que estoy con la gorrita, y acá estoy con la de los demócratas de Bill Clinton también. El tema es así. Argentina en ese aspecto yo la veo más democrática y menos corrupta que Estados Unidos, porque acá todos los debates en las elecciones presidenciales argentinas, se habló casi que
homogéneamente sobre los 5 o 6 candidatos que había. Cuando había un debate iban los 6 candidatos. En Estados Unidos no pasa eso, pero Estados Unidos también no son solo 2 candidatos. Son 6 candidatos. Yo hasta los tengo acá. Si nos alcanza el tiempo, puedo hablar sobre todos los candidatos. Sí, el tema es que pueden verse candidatos, pero Juan, son 2 los que figuran. ¿Por qué? Por corrupción, las corporaciones americanas no dejan que los otros 4 candidatos aparezcan. A ver, ¿qué nos dice Juan, que es el que justamente especialista en el tema? Y termino cuál es la gran diferencia, qué es lo que defienden los otros 4 y que Trump y Biden no lo defienden. A ver, sintéticamente. No defienden el fin de la guerra en Ucrania y no defienden el fin de la guerra en Palestina. Ni Biden ni Trump. Todos los otros 4 candidatos defienden el fin de la guerra, defienden la salud pública para todos los americanos, pero esos 4 candidatos nadie los sabe. Claro. Nadie los conoce, porque no están en la media. No les dan apertura en Estados Unidos. Es una injusticia que pasa en Estados Unidos y yo lo viví personalmente allá. Yo inclusive fui a varias reuniones de otros candidatos y son totalmente marginados. La media no, tanto que mundialmente se habla siempre sobre los dos, y todos los otros 4 candidatos quieren romper con ese bipartidarismo entre los republicanos y los demócratas que siempre alternan el poder. E inclusive estas elecciones está la figura de Kennedy Jr., que es una persona que tal vez va a empezar a destacarse porque en Estados Unidos la gente está muy, muy desanimada, tanto con Biden como con Trump. Juan, ¿qué tiene para decir? A ver, desde la formación del Great Old Party, que es el partido republicano con Jefferson y después con Lincoln, o sea, 1780, hasta el día de la fecha, Estados Unidos siempre tiene 2 partidos que han competido y la única vez que apareció algún tercer partido que más o menos pudiera sacar alrededor del 5 o 8% se dio con Ross Perot en la década de los 80-90. Los libertarios sacaron alrededor del 3-4%. Digo, hay muchos elementos que han hecho que Estados Unidos sea bipartidario y digo, su sistema electoral binominal, por circunscripción única. Digo, hay elementos de la ingeniería electoral, pero también hay elementos de la cultura política. Digo, cuando uno durante 200 años organizó la política partidaria en términos de 2 fuerzas, tiende a reproducir esos mecanismos. Y de hecho el propio Donald Trump o Bernie Sanders, que era el otro candidato tal vez disruptivo o más radical, pero por la izquierda, terminaron decantando en los partidos disponibles porque son la vía de acceso. No está como en la Constitución argentina establecido que los partidos son los únicos mecanismos de representación, pero se sabe que hay solamente 2 partidos que compiten y que, permítanme el eufemismo, cortan el bacalao. Sí, porque Donald Trump inclusive empezó como independiente y después en algún momento ya se incorporó a los republicanos. Claro, digo, ha habido chances, por ejemplo, el caso de la disputa entre Buchanan y Bush, digo, donde hay terceras fuerzas que lo que hicieron es cambiar el resultado, por decirlo de alguna forma, porque su 3-4% fue el que dirimió que la pelota fuera gol o quedara fuera, diríamos. Hizo que lo que perdió uno se lo llevó a un tercer partido. Claro, y si nos quedamos aquí en Argentina, viendo de lo que pasa en Estados Unidos, le conviene obviamente que sea Donald Trump. No me lo va a responder ahora porque me están pidiendo una pausa rapidísimo. Sí, les cuento que está aquí con nosotros Juan Bautista, él es licenciado en Ciencias Políticas. Venimos con mucho más, pausa y ya volvemos. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial. Radio de diseño. En cada mesa conquistada por la rutina, siempre hay un rebelde. Esos que le ponen sabor a la semana. Enemigos de los comedores que se hacen pasar por escritorios. Celebremos su rebeldía con Cepita Fresh. Y brindemos por comidas más jugosas. Speed Unlimited. Líder. Detente. Es momento de darle un giro a tu vida. De aprender a esperar, a apreciar la naturaleza, a frenar y valorar los detalles que la vida nos regala. Bonaqua es un agua mineral naturalmente nacida en las sierras de Córdoba.
Lo específico de la materia penal y la complejidad de las causas criminales hacen imprescindible la intervención de profesionales especializados. Los doctores Antonella Atravesaro y Rodrigo Masuccini son abogados penalistas y se dedican a la asesoría penal integral en la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y el ámbito federal. Encontranos en Rosario, en Corrientes 4766. O ante una urgencia penal, comunícate con nosotros al 341-379-6512 o al 341-613-9472. Las 24 horas. Antonella Atravesaro y Rodrigo Masuccini, abogados penalistas. Deja de mirar historias y comenzá a crearlas. En Hi-Fi Láser somos expertos en tecnología y entretenimiento para el hogar, trabajo y la vida diaria de cada uno de los rosarinos. Móvete con lo último. Móvete con Hi-Fi. Hi-Fi Láser. Te esperamos en Rioja 1071. Búscanos en Instagram como @hifi.laser. Estamos escuchando Wax FM. Y seguimos aquí por 88.3, esto es Uniendo Fronteras RTV. Les recuerdo que también estamos transmitiendo a través de nuestro canal de Twitch, nos buscan ahí como Uniendo Fronteras RTV, o si no también a través de nuestra página de Facebook Uniendo Fronteras RTV. Antes de continuar con mucha más información, les recuerdo a nuestros radio escucha que estamos aquí en este momento entrevistando a Juan Bautista Luca. Él es licenciado en Ciencias Políticas y también es doctor en Ciencias Sociales. Juan, ¿algún tema que te gustaría escuchar para ir después de la pausa? Algo que te guste, no sé si algo bien argentino, algún rock, algún tango o algo que te gustaría escuchar para la pausa después. No, lo que quieran. Algo que te guste, porque ahí sí le vamos diciendo a nuestro operador que lo vaya buscando. Puede ser un tema de Radio Rebelde, que es una banda italiana, con unas mixturas latinoamericanas, porque de hecho tiene varios temas que son sobre América Latina, que puede ser interesante. Buenísimo, así que mientras nuestro operador lo va buscando, vamos a continuar con la entrevista. Estuvimos hablando ya de lo que pasó en Bolivia, de lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. Tenemos muchísimas preguntas, pero también lo tenemos aquí a Shingo, que dice, yo también quiero preguntar, déjeme lugar para mí. Shingo, adelante. Pido pista. Hola, pido Juan, tiempo. Bienvenido. Un poco, si bien yo soy japonés, me siento argentino, por eso me siento con la libertad de preguntar. Un poco, ¿no? Sabiendo el conflicto latinoamericano ya histórico, uno de los temas que hoy íbamos a desarrollar era si alguna vez es posible, ese era el tópico, una Unión Americana al estilo, o sea, como integración económica al estilo Unión Europea, ¿no? Lo que inevitablemente presupone una unión política, si se quiere. Yo lo que te quería consultar, ¿eso es muy idílico, muy utópico, o crees que de acá a algunos años va a poder ser posible eso? A mí me parece que en realidad uno tiene que tomar la perspectiva de la magnitud de lo que eso implica. Y voy a tratar de explicarlo sintéticamente. Toda la Unión Europea, la versión más ampliada de la Unión Europea, incluso cuando estaba el Reino Unido, es grande como Brasil. Y Brasil desde 1889 para acá no tuvo ni guerras mundiales al interior, ni grandes conflictos, ni dificultades de desmembramiento territorial. Con lo cual, hay que tener en cuenta que el proceso latinoamericano es un proceso donde el Estado-Nación tuvo sus vicisitudes en el siglo XIX, pero de ahí para acá se mantuvo relativamente estable y homogéneo, salvo algunas situaciones de conflictos, como puede haber habido entre Ecuador y Perú, algunas conflictividades que hubo entre Argentina y Chile en la década de los 80. Después no hubo grandes conflictos bélicos de violencia armada entre los pueblos latinoamericanos, lo cual eso es un elemento importante si uno lo mira en el espejo de la experiencia europea. Ahora bien, esta pregunta respecto de la integración económica tiene una complejidad y una complicación mayor. La Unión Europea empezó a romperse a partir del 2008, del Brexit, etcétera, etcétera, en un contexto de crisis económica.
hasta ese entonces tenía como una gran pujanza que le permitió incorporar a todos los PIGS, a los pequeños países como Portugal, Irlanda, Grecia y el propio España, por eso el acrónimo de PIGS. Cuando empezó a haber crisis, los socios empezaron a dispersar porque tanto Alemania como Francia no lograban contener el bienestar para toda Europa. América Latina está habituada a las crisis. En Argentina tenemos recurrentemente la vicisitud de pasar cada 10 años por una crisis, entonces tenemos cierta resiliencia a esa crisis. En América Latina, sobre todo en América del Sur, la posibilidad de construir mecanismos de integración similar a los de la Unión Europea tiene que ver justamente cuando hay entendimiento entre los pueblos en términos políticos. Y eso va de la mano, y acá es una diferencia importante con Europa, va de la mano de quiénes son los presidentes. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, entonces los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo y los gobiernos son presidentes. En Europa tienen que ponerse de acuerdo los países, pero los países no son presidencialistas, son parlamentaristas. Es decir, cada uno de los parlamentos tiene que generar mayorías para que eso tenga un acuerdo. Con lo cual, y de hecho por eso la Unión Europea se mantiene, tiene una estructura de win-win, es decir, tiene que haber una mayoría unánime para que se mantenga una decisión. En América Latina eso es más complejo, porque habilitaría a que en realidad lo que se pueden poner de acuerdo los presidentes de los países es mucho menor. De hecho, cuando se quiso incorporar a Venezuela al Mercosur, rápidamente, cuando había unanimidad ideológica, la idea del giro a la izquierda latinoamericano, eso fue posible. Cuando cambiaron las ideologías en algunos de los países, empezó a haber tambaleos muy fuertes. En la década de los 90 también pasó lo mismo. Cuando la impronta neoliberal era el rasero unánime de América del Sur, sobre todo del cono sur, Brasil y Argentina se pusieron de acuerdo, Uruguay acompañó y Paraguay siempre es más liberal conservadora, con lo cual iba a acompañar. Chile, como siempre, hace la suya propia, es cabeza de ratón y nunca cola de león. Entonces, la integración económica tiene que ver en el plano político con las ideologías o con las ideas más importantes que atraviesan los poderes ejecutivos, pero también tiene que ver con la estructura económica de nuestros países. La dependencia, el gran problema de Europa hoy es la dependencia energética. Por eso están mirando la problemática de Rusia y la guerra de Ucrania, porque básicamente eso implicó de hecho cortar la gran provisión a Alemania del gasoducto ruso. Nosotros tenemos una matriz productiva, económica, donde en realidad somos una región dependiente. No es que tenemos la chance de una industrialización, de una producción que nos produzca autosuficiencia. Claramente el Mercosur y otros mecanismos de integración, en el caso del CAFTA-RD para Centroamérica, no tanto así la Unión del Pacífico, porque no avanzó tanto, sí fueron espacios donde fue posible entender o establecer mecanismos de producción y de concertación económica. El Mercosur, quieras o no, ha avanzado muchísimo. ¿No tiene una moneda única? No, bueno. Sí va camino a ello, pero ¿qué pasó? Como que quedó ahí. Claro, porque en realidad uno todo el tiempo está espejando la experiencia del Mercosur en la experiencia de la Unión Europea, pero si uno lo tuviera que espejar, en realidad tendría que esperar la moneda dentro de unos 15, 20 años, porque la Unión Europea empezó en la unión del carbón y el acero en la década de los 50, y el Mercosur arrancó en la década de los 90, con lo cual tenemos 40 años de changüí. Y esto de la patria grande que se soñó con Lula, con Cristina, con ¿quién más estaba ahí? Con Chávez, ese sueño, ¿no era medio como camino a lo parecido a lo que está pasando en la Unión Europea? O sea, fue algo como decir una base de crecimiento en ese sentido. A ver, América Latina ha tenido grandes momentos de la patria grande. De hecho, la idea de patria grande es de Ugarte, de Marcelino Ugarte, que es un escritor que en finales de la década de los años 1890 escribe esta idea de la patria grande. O los uruguayos tienen el Ariel de Rodó.
Pero si ustedes se fijan, ese finales del siglo XIX tiene bastante parecido al momento de la marea rosa con Lula, con Chávez y demás, que es que básicamente hay una impronta de mirar hacia adentro y hay una gran tensión con cuál es el país hegemónico. Digo, a finales del siglo XIX el mundo estaba pasando del dominio británico al dominio americano. De hecho, Uruguay es el que primero pasa y por eso no hay trenes, pero hay muy buenas carreteras porque Estados Unidos invirtió mucho en automóviles y demás en Uruguay. Y en ese momento la idea de que hay un otro que está fuera, digo, como decía Borges, no nos une el amor, nos une el espanto, será por eso que nos queremos tanto. En contextos donde hay un otro que está fuera, que nos asusta, es más fácil que nos juntemos. Y en ese contexto de la marea rosa de la que mencionabas, Chávez, Lula, Correa, Morales, Kirchner, Vázquez, etcétera, etcétera, la idea del país hegemón que está fuera, Estados Unidos, sirvió de atractivo para plantear un cambio de viraje ideológico. Perdón. Entonces, eso también colaboró. Sepan disculpar. Sí, no, es entendible, estamos justamente en tiempo de invierno, donde justamente esto pasa con el tema de la gripe, así que nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a venir con mucho más, así que si nuestro operador tiene el tema en punta que pidió justamente nuestro invitado, ¿lo tenemos? ¡Vamos! Siendo loco y perdido por el mundo malherido, todo es culpa de tu